La campanilla de la librería volvió a sonar suavemente cuando el niño empujó la puerta de madera. El aire del lugar era distinto esa tarde, más denso, como si una capa invisible lo envolviera todo. Las luces parecían más débiles y hasta el viejo reloj de péndulo del rincón marcaba un compás más lento que de costumbre. Noel, sentado tras el mostrador, levantó la vista de un libro grueso de tapas desgastadas. Sus ojos brillaban con una mezcla de gravedad y cierta melancolía. «Hoy, pequeño amigo», dijo con voz baja, «hablaremos de por qué algunos muertos nunca se van. No todos los fantasmas son simples apariciones, algunos son prisiones del pasado, cicatrices que nunca cierran». El niño se estremeció, pero también se acercó más, atraído por ese tono que solo anticipaba un relato profundo. Noel cerró el libro con un golpe suave, casi solemne. ¿Sabes qué ocurre cuando una vida queda marcada por el miedo, la culpa o el dolor?, preguntó. A veces, lo que queda no es un espíritu buscando venganza ni paz, sino un eco atrapado en un lugar. El niño lo miraba sin pestañear. ¿Como un recuerdo vivo?, aventuró. Noel asintió lentamente. Exactamente. Hay casas que se convierten en laberintos de esos recuerdos, lugares donde los vivos y los muertos parecen confundirse. Ninguna tan extraña ni interminable como la mansión Winchester. El nombre resonó en el silencio de la librería como un susurro frío. El anciano se levantó, caminó hasta un estante apartado y sacó un libro más pequeño, forrado en cuero oscuro. Lo abrió con cuidado, y en una página amarillenta se veía un dibujo de la casa, con sus torres, ventanas tapiadas y escaleras que no conducían a ninguna parte. Esta mansión fue construida por Sarah Winchester, heredera de la fortuna de los rifles que llevan su apellido. Ella estaba convencida de que los espíritus de aquellos que habían muerto por esas armas la perseguían. Para mantenerlos a raya, ordenó construir sin descanso, puertas que no llevaban a nada, pasillos que se perdían en la nada, habitaciones ocultas. Un laberinto interminable para confundir a los fantasmas. El niño tragó saliva. La imagen de una casa que parecía crecer por sí sola, sin sentido ni orden, lo inquietaba más que la idea de los propios espíritus. ¿Y funcionó?, preguntó con voz temblorosa. Noel sonrió apenas, como quien sabe que la verdad nunca es tan sencilla. Algunos dicen que sí. Otros aseguran que los espíritus seguían allí, multiplicándose entre las paredes. La verdad es que aquella casa se convirtió en un espejo de su locura, o de su culpa. El anciano guardó silencio un instante, dejando que las palabras se asentaran como polvo en el aire. Después cerró el libro y lo apoyó suavemente sobre el mostrador. Un día, alguien quiso comprobarlo. No un curioso cualquiera, sino un especialista, alguien que aseguraba poder liberar a la mansión de sus tormentos. Pero lo que encontró allí fue algo que ni siquiera él esperaba. El niño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La luz de la lámpara de aceite titiló, como si un soplo invisible hubiera pasado junto a ellos. En ese instante supo que el relato estaba por comenzar, y que sería distinto a todos los anteriores. El doctor Ichikawa, experto en lo paranormal, caminaba lentamente por los interminables corredores de la mansión Winchester. El eco de sus pasos se mezclaba con un frío repentino que no debía estar allí, pues todas las ventanas estaban cerradas herméticamente. Cada puerta parecía llevar a otra más, cada escalera ascendía hacia un piso que no debía existir, y la arquitectura enloquecida se abría como un laberinto creado para atrapar almas.
Había aceptado el encargo con cierta arrogancia. Creía que los relatos de la mansión eran solo exageraciones de supersticiones victorianas, adornadas para turistas y amantes de lo macabro. Pero al entrar, comprendió que algo respiraba en esas paredes, algo que no estaba hecho de carne ni hueso. El silencio fue interrumpido por un golpe seco. Luego, un cuadro antiguo se desplomó desde lo alto, estrellándose frente a sus pies. El retrato de un cazador victoriano lo miraba con un gesto torcido, como si sonriera. Ishikawa intentó calmarse, murmurando: manifestaciones básicas, nada más. Pero las luces de los pasillos comenzaron a parpadear, y de las paredes resonó un murmullo gutural, como si docenas de voces intentaran hablar a la vez. El investigador apretó su libreta contra el pecho y avanzó, decidido a registrar cada detalle. De pronto, las puertas comenzaron a cerrarse de golpe, una tras otra, hasta dejarlo atrapado en un corredor estrecho. El aire se volvió pesado, y objetos invisibles comenzaron a volar, una silla que se estrelló contra la pared, un candelabro que se alzó en el aire y cayó a centímetros de su cabeza. Un poltergeist había despertado, y lo había tomado como blanco. La presión aumentó cuando una fuerza invisible lo arrojó contra la madera. Sangre brotó de su frente. Apenas pudo ponerse en pie cuando escuchó algo aún más perturbador: pasos. No de un fantasma, sino de algo más real, más sólido. Una figura en blanco cruzó el final del pasillo, moviéndose lentamente, sin dejar sombra. No era etérea, no era un espectro, pero su presencia heló la sangre del especialista. Ishikawa lo siguió, como si su voluntad no le perteneciera, internándose aún más en los pasadizos imposibles de la mansión. Y mientras lo hacía, las paredes parecían cerrarse sobre él, como si el edificio mismo lo estuviera absorbiendo. El poltergeist ya no era el problema principal. Algo más antiguo y más fuerte se había revelado en la casa. La casa había enmudecido. Ni los pasos fantasmales, ni los crujidos repentinos, ni los murmullos en la oscuridad se escuchaban ya. El especialista, exhausto y con la ropa empapada de sudor, avanzaba por los interminables pasillos con una mezcla de alivio y duda. Había enfrentado fenómenos que desafiaban la razón, muebles que se movían solos, objetos que estallaban contra las paredes, voces que lo llamaban por su nombre. Todo parecía haber llegado a un clímax antes de desvanecerse en un silencio absoluto. Sin embargo, lo más inquietante aún no había ocurrido. Al girar hacia una de las habitaciones que nunca había explorado, encontró una puerta blanca, diferente a todas las demás. Era como si brillara suavemente bajo la tenue luz de la lámpara que sostenía. El especialista, impulsado por una mezcla de curiosidad y temor, la abrió con lentitud. Adentro, no había muebles ni ventanas. Solo un espacio vacío, iluminado por una claridad inexplicable. Y en medio de ese resplandor estaba la figura en blanco. No parecía un fantasma. No era translúcida ni difusa, era sólida, real, pero imposible de describir del todo. Sus bordes parecían vibrar, como si no perteneciera a este mundo. El especialista intentó hablar, pero sus labios no emitieron sonido. La presencia se giró hacia él, y sin mover la boca, transmitió un mensaje directamente a su mente. Los fantasmas no existen como crees. Ellos son fragmentos de lo que quedó inconcluso, y tú no puedes liberarlos. Solo aceptar su eco. La figura avanzó un paso, y con ese simple gesto, toda la mansión pareció estremecerse. Las paredes dejaron de oprimir, las sombras se disiparon,
y el aire se volvió extrañamente ligero, como si la carga que había contenido aquella casa por más de un siglo se hubiese liberado. El especialista, aterrado y fascinado, cayó de rodillas. La figura en blanco se desvaneció sin ruido alguno, y la habitación volvió a ser solo un espacio vacío. Minutos más tarde, salió de la mansión tambaleándose, incapaz de explicar lo ocurrido. Por primera vez en su vida, comprendió que lo que había enfrentado no eran simples espíritus, sino algo mucho más vasto y enigmático. La mansión Winchester quedó en calma. Sus pasillos, aún extraños e imposibles en su arquitectura, guardaban ahora un silencio distinto, no el de una casa embrujada, sino el de un secreto que nadie más debía perturbar. El niño cerró el libro con un leve temblor en las manos. La librería estaba en penumbras, y Noel, sentado en su sillón de cuero gastado, lo observaba con una expresión grave, más sombría que de costumbre. ¿Entonces, se fueron todos los fantasmas de la mansión?, preguntó el niño, su voz apenas un susurro. Noel acomodó su pipa apagada y dejó escapar un suspiro. Quizá, o quizá solo quedaron en silencio. A veces, muchacho, lo que creemos expulsar solo aprende a esperar. El niño frunció el ceño, confundido. Pero entonces, ¿los fantasmas existen? El anciano sonrió apenas, como si la pregunta ya se la hubieran hecho miles de veces. Existen las memorias que no sabemos dejar ir, las culpas que no aceptamos, las tragedias que se quedan prendidas a los muros de un lugar. Llámalos fantasmas, espíritus o simplemente, ecos. La mansión Winchester está hecha de esos ecos. Y quien entra ahí, nunca sale igual. Un silencio pesado llenó la librería. Las lámparas parpadearon como si un viento invisible las agitara. El niño tragó saliva, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. De repente, escuchó un leve crujido detrás de él, como si una tabla vieja se hubiera hundido bajo el peso de un pie. Giró rápidamente, pero no había nadie. Solo los pasillos interminables de la librería, oscuros y repletos de libros que parecían observarlo en silencio. Cuando volvió la mirada hacia Noel, el anciano lo miraba fijo. «Lo sientes, ¿verdad?», dijo con voz baja. «No todas las presencias se quedan en las mansiones. Algunas siguen a quienes escuchan sus historias». El niño se estremeció. El aire se volvió más frío, y por un instante creyó ver, en el reflejo del vidrio del escaparate, una figura blanca que lo miraba desde la calle. Noel encendió finalmente su lámpara de aceite, iluminando su rostro curtido. «No tengas miedo», dijo con un tono que era mitad calma, mitad advertencia. «El miedo solo les da fuerza. Recuerda lo que aprendiste hoy, lo que atormenta a los vivos no siempre es un fantasma, a veces es algo más profundo». El niño asintió en silencio, aunque por dentro sentía que esa noche le sería imposible dormir. El anciano cerró el libro con un golpe seco y lo guardó en lo alto de una estantería. «Bien, muchacho, será mejor que vayas a casa. Ya es tarde». El niño tomó su mochila, pero antes de irse, volvió a mirar hacia la calle. La figura blanca ya no estaba, solo la neblina acumulada bajo los faroles. Sin embargo, el eco de la historia aún le retumbaba en el pecho. Cruzó la puerta y, mientras ésta se cerraba tras de sí con un clic metálico, Noel murmuró para sí mismo: «Los fantasmas nunca se van del todo». Y la librería volvió a quedar en silencio.